que se nos vaya un pantallazo ahí, te equivoques de chat y nos mandes algo ahí que no queremos ver. Empieza a pedir tokens. ¿Ahora sí me escucha? Sí, ahora sí te escucho. Vale. ¿Ya ven mi pantalla, sí? Sí. Sí. Listo. Entonces, buenas noches. El tema que me correspondió fue tipos de techo de tanques de almacenamiento. La primera es que las cargas en techos de tanques, o sea, las que se describen, pues las consideraciones de diseño de carga sobre el techo que hay que considerar. Entonces está el peso propio, las cargas vivas, el viento y las cargas de construcción. Cargas en techos hechos de tanque, entonces tenemos el peso propio, como les decía, que digamos es el peso propio de las chapas y la estructura del techo que se debe determinar en función de los espesores no corroídos. El código API 650 requiere una verificación de los largueros por el peso propio sin el beneficio de arrastramiento lateral de las chapas del techo. De las cargas vivas, igual que el API 650, se requiere de una carga viva mínima de 1 kilopascales en el área horizontal proyectada del techo. Las condiciones locales pueden requerir de la carga viva que la carga viva se incremente en áreas de fuertes nevados y las especificaciones del cliente deben definir los requisitos de carga de diseño. La del viento, pues un viento fuerte de 240 km por hora puede crear suficiente elevación para hacer que las chapas del techo reboten en la estructura. Cuando se especifica una velocidad del tiempo superior a este valor, los elementos de la estructura deben verificarse con una carga de 2 veces el peso de las chapas del techo. Y las cargas de la construcción, se requiere una carga mínima de construcción de diseño uniforme para la seguridad durante la construcción. En base a distintas especificaciones de clientes y experiencias de constructores, la carga mínima de construcción es de 0,72 kilopascales para chapas de techo de 5 milímetros de espesor y 1 kilopascal para chapas de techo mayores a 7 milímetros de espesor. El efecto del viento, bueno, pues esta es una de las principales causas de falla estructural en los tanques de almacenamiento de líquidos de forma cilíndrica y baja altura se debe a la acción del viento que ejerce sobre ellas. La información de los esfuerzos generales por presiones de viento es de importancia en el diseño y optimización estructural de los mismos. La influencia de la forma del techo de los tanques es un factor de importancia en las distribuciones de presiones, principalmente en aglomeraciones de tanques de diferentes geometrías. Entonces aquí puse una imagen donde se puede observar, digamos, la parte A es techo plano, techo domo y techo cónico. Y se puede ver cómo es el comportamiento del viento dependiendo, digamos, al tipo de techo que tengamos. También hay para eso, hay varias fórmulas de cómo pues predecir, digamos, la variación de la velocidad del viento con respecto a la altura o al tipo de techo que tengo. Aquí ya voy a hablar sobre el techo fijo. Entonces, los tanques de almacenamiento con techo fijo se emplean para almacenar productos no volátiles, entonces, o de bajo contenido, productos livianos, sean inflamables, que digamos ahí podríamos tener el agua, el diésel o asfalto o el petróleo crudo, debido a que al disminuir la columna del fluido se va generando una cámara de aire que facilita la evaporación del fluido, lo que es altamente peligroso. Los techos fijos pueden adoptar distintas configuraciones en función de numerosos aspectos. Las configuraciones permitidas por el código API 650 para techos fijos son techos cónicos, techos tipo domo y techos tipo sombrilla. Los techos cónicos, entonces, se caracterizan por su fácil construcción. La configuración de este tipo de techos en una cubierta con la forma y superficie de un cono recto, el ángulo de inclinación de techos cónicos con respecto a la horizontal está comprendida entre 4.5 y 37 grados.
El techo tipo domo, que es el de esta imagen. Los techos tipo domo son menos usados que los casos anteriores debido a que tienen un proceso de fabricación laborioso, la que cada chapa y cemento tienden que conformarse con el radio de curvatura, incrementado de esta manera su costo y pues su complejidad. El radio de curvatura está entre 0,8 y 1,2 veces el diámetro nominal del tanque. El techo tipo sombrilla, digamos que son como una variedad del tipo de domo, el cual solo conserva la curvatura sobre el eje vertical, ya que sobre el eje circunferencial tiene semejanza con el tipo cónico. El radio de curvatura de este techo tipo sombrilla se rige por los mismos valores que los techos tipo domo. Y techo frangible es de acuerdo al código API, API 650, un techo se considera frangible si la unión techo-pared fallaría primero que la unión pared-fondo. Perdón. En el caso de una presión interior excesiva, es una medida de seguridad para aquellos tanques de techo fijo donde un incremento de la presión interior es posible. Tenemos el techo flotante. Este se emplea para almacenar productos con alto contenido de volatilidad. Este tipo de techo fue desarrollado para reducir o anular la cámara de aire o espacio libre entre el espejo del líquido y el techo. Además, es proporcionar un medio aislante para la superficie del líquido, reducir la velocidad de transferencia de calor al producto almacenado durante los periodos en que la temperatura ambiental es alta, evitando así la formación de gases. Algunas características es que es poco peso, libre de corrosión, rápido, fácil de instalar, reparable, libre de mantenimiento y químicamente ensamblado. Los techos flotantes se construyen en general de placas soldadas o remachadas de acero y existen diferentes tipos como el tipo bandeja, tipo pontón o tipo doble cubierta. Los techos tipo bandeja, digamos que se construyen en forma de un cono invertido, casi plano, equipado con un anillo vertical de acero alrededor de su periferia, que forma un sello contra la pared interior de la envoltura del tanque. El techo es casi tan grande como el diámetro interno del tanque. Se soporta por armaduras radiales, además de que flota en función del peso del volumen del producto desplazado. Solo cuando está semivacío o vacío, el techo no flota, pues debido a que tiene un armazón de acero estructural en el interior del fondo del tanque que soporta el techo cuando no existe ningún fluido en el interior. Este es el de tipo pontón, que se caracteriza por estar equipadas de flotadores herméticos al fluido o pontones que lo mantienen a flote en la superficie del aceite. Tiene una sola cubierta sencilla circular de lámina de acero flexible soportada por un anillo de pontones herméticos alrededor de la circunferencia, como se puede ver en esta imagen. Un pontón es un cilindro hueco que flota en la superficie del líquido con el que se encuentra en contacto, pero no debe ser, digamos, que la carga que estos pueden soportar, pues ya que puede provocar una falla. El de doble cubierta, perdón, se caracterizan por tener dos plataformas, una superior y otra inferior. Están separadas unas de otras por mamparos, que son como estructuras como de madera o también metálicas, como cajones, que forman una serie de compartimentos herméticos al fluido entre cubiertas. Un techo así no se hunde pues fácilmente, porque aun cuando uno de los varios compartimentos tuviera fugas, los otros lo mantendrán el techo a flote. Este es un video pues parecido al que la profesora nos mostró la clase pasada. No sé si lo pongo o mejor avance. No, colócalo. ¿Sí escuchan lo que dice? No, no se No, escucha. nada, yo pensé que solamente era el video.
Esperen a ver. Si de pronto así ya. De hidrocarburo y este va para ¿Ahora sí? Ahora sí. Madero. Este tanque, ahorita estamos en el interior de un tanque de 200,000 barriles en la refinería Francisco y Madero. Este tanque sirve para almacenar 200,000 barriles de hidrocarburo y este va para a la terminal marítima de la refinería Madero para ser embarcado a otros buquetanques. En esta obra se necesitaron alrededor de 36 soldadores, colocando 18 soldadores en cada uno de los tanques y alrededor de 4 o 5 equipos de izaje para poder manipular, distribuir, acarrear y montar todo el acero estructural de los tanques. Vale. Eh, pues ya las referencias y pues el quiz. Bueno, entonces saquen su hojita, digo yo. Acostumbrado a la presencialidad, saquen su hoja. Anoten en cualquier parte que anoten eh, para que hagan el quiz.
Listo. Listo, 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 listo. Dana y Alejandro, me faltan sus quizzes. Alejandro, me falta tu quiz. Alejandro, Ya un momento, profe, yo lo envío. listo, Alejandro. Entonces, ya. Voy a empezar a presentar la actividad de hoy. Entonces, la semana pasada vimos lo que era el diseño de tanques. Ya Camila hoy nos explicó los tipos de techo de tanque que se utilizan en la industria para, según la especificación de lo que va a almacenar, vamos a tener varios tipos de tanque, de techos, perdón. Y hoy vamos a hacer un ejercicio de cómo yo puedo ver las pérdidas de evaporación que voy a tener según el tipo de tanque que yo tenga. Entonces, esta actividad la tienen en su aula virtual, pero la vamos a ir haciendo para que entiendan un poco cómo se trabaja este tipo de gráficos. ¿Por qué? Porque vamos a ver un gráfico y quizás el gráfico no se entienda muy bien. Entonces, estos gráficos que vamos a ver son nomogramas, y los nomogramas están basados justamente en unas guías que presentó la American Petroleum Institute, la publicación 2519, donde señalan cómo deben ser construidas los techos de los tanques para evitar justamente tener pérdidas por evaporación. Entonces, tenemos que, para estimar el promedio de pérdidas por evaporación para tanques de techo flotante, la pérdida
será determinada a partir de estas cartas que vamos a ver, estas gráficas que vamos a ver, que pueden ser usadas para evaluar los términos económicos de refinerías, plantas petroquímicas y terminal de almacenamiento. Estas pérdidas promedio no cubren las pérdidas asociadas al movimiento de los fluidos dentro o fuera del tanque. Las pérdidas promedio por evaporación de producto en tanque de techo flotante dependen de presión de vapor del producto. No es lo mismo la presión de vapor de, por ejemplo, un diésel que la presión de vapor de una gasolina. Tiempo y condición del sello del tanque. Eso es importante porque la semana que viene la persona que vaya a exponer, o sea, Andrés o Alejandro, van a exponer los tipos de sellos de tanque. ¿Sí? Exposición para la semana que viene, tipos, voy a ponerlo aquí en el chat. Tipos de sellos para los tanques. ¿Qué tipos de sellos? Hay varios, hoy vamos a ver algunos. Pero es tipo de sello para los tanques con respecto al techo, o sea, el techo tiene una de las características que vamos a ver ahorita en la actividad, que justamente el tipo de sello que tenga cada tanque me va a determinar si la pérdida por evaporación va a ser mayor o menor. Entonces, también tiene que ver el diámetro del tanque en las pérdidas de evaporación y el tipo de soporte del techo. Entonces, hoy vamos a ver lo que sería la pérdida de vapor de un tanque de techo flotante. Entonces, determine la pérdida por evaporación de un tanque de techo flotante dado los siguientes datos. Entonces, tenemos el diámetro, 200 pies, un sello primario de líquido y ajuste con sello promedio. Por eso es que Google no lo reconoce, porque puse averaje. El True Vapor Pressure, o sea, la presión de vapor, que va a ser de 10 psi, y la cubierta está soldada con un techo autosoportado, con un techo con autosoporte. Entonces, ¿cómo determinamos la pérdida de evaporación? Básicamente habíamos dicho que depende de la presión de vapor del producto, tipo y condición del sello, diámetro del tanque y tipo de soporte del techo. Entonces aquí nos dan esos 4 parámetros. Entonces el diámetro del tanque es 200 pies, el sello primario de líquido y ajuste con sello promedio es un tipo de sello que me va a unir es el techo del tanque con el cuerpo del tanque. Entonces es un tema, voy a colocar a ver si aquí hay un ejemplo de ese tipo de sello para que vean. Y la semana que viene sus compañeros o Alejandro o Andrés les tocaría exponer eso. A mí. Sello primario de ajuste. Andrés. Yo. Andrés habló primero, así que... Entonces el tipo de sello nos determina si yo tengo un techo flotante, como él se va a estar moviendo, él no puede estar soldado al cuerpo del tanque, porque obviamente si va soldado, entonces no se va a poder mover para evitar las pérdidas de los fluidos. Aquí es como que está uno. Ay, no sé. Bueno, veamos la imagen. Abrir imagen en una pestaña nueva. Entonces, como el techo se va a estar moviendo, porque justamente se va a mover a medida que vaya ocupando el volumen el tanque, entonces voy a tener un sello primario, que es el que va a ser de goma, porque justamente va a permitir que el techo se pueda mover. Si el techo fuera metal con metal, obviamente no va a haber movilidad, porque justamente va a haber ese roce entre esas dos
superficies, y lo que se busca es justamente que el techo se pueda mover cuando yo lo llene con el líquido y que quede sobre el líquido para evitar esas pérdidas por evaporación. Y dependiendo de este tipo de sello, voy a tener mayor evaporación o menor pérdida de evaporación. Entonces, esto es lo que va a explicar la semana que viene nuestro compañero. Entonces, en este caso, el sello va a ser primario de líquido, es decir, la goma va a tener un recubrimiento, pero por dentro va a estar en forma líquida, y va a tener un ajuste del sello promedio. Entonces, va a tener unas especificaciones estándar que va a decir, bueno, el sello va a tener un valor promedio. Aquí les dice el cómo, el paso a paso. Cómo solucionar este problema. Entonces, lo primero que hay que hacer, según este paso a paso, dice, use la figura 1 para cubierta soldada con techo de autosoporte. ¿Por qué? Porque nos dicen que el techo va a tener una cubierta soldada con autosoporte. Entonces, aquí vamos a buscar en la tabla 1, la figura 1. Vamos a tener tres figuras. Vamos a tener una figura que me va a decir techo soldado con columnas de autosoporte. La figura 2 me dice techo soldado con columnas pero sin autosoporte, son con columnas soportadas. Y aquí me va a decir techo atornillado autosoportado. Entonces voy a tener tres figuras para hacer la elección de cuál techo es el que yo voy a escoger. En este caso me dice que el techo tiene que ser un techo con cubierta soldada y autosoportado. Entonces voy al techo soldado autosoportado, que es la figura 1. Si me hubiesen dicho, en vez de cubierta soldada, me hubiesen dicho cubierta atornillada, tendría que ir a la figura 3. Que la figura 3 es la que me dice, la que trabaja para techo atornillado y autosoportado. Entonces, nos vamos a la figura 1. Entonces, la figura 1 me dice más o menos cuál es el término del diámetro del tanque, me va a decir tipo y condición de sello referido a la tabla 1, es decir, que esta tabla va a ir amarrada a lo que sería la tabla 1, que ya vamos a ver qué es la tabla 1, y vamos a tener estos gráficos, como estas escalas que me van a decir, siguiendo los pasos que me dice el ejercicio, me van a decir cuánto es la pérdida. Entonces, lo primero que hay que hacer es verificar el tipo de techo con el que vamos a utilizar. Es un techo con cubierta soldada. Creo que esto está mal escrito. Techo con cubierta soldada y autosoportado. Es que uno trata de hacer la traducción, y la traducción a veces en inglés no es la misma que en español. Entonces, use la figura para techo con cubierta soldada y autosoportado. De la tabla 1, seleccione el eje del sello. Entonces, aquí es donde yo les decía, vamos a seleccionar qué tipo de sello vamos a trabajar. Entonces, el tipo de sello o puede ser para cuando tengo en vez de líquido vapor, y solamente tiene un sello primario, entonces voy a usar dependiendo también del tipo de sello, si yo voy a usar uno tipo promedio o voy a hacer uno tipo ajustado. Entonces hay dos tipos de sello, tipo promedio y tipo ajustado. Si lo que está almacenado es líquido solamente, entonces voy a tener, y solamente tiene un sello primario, entonces voy a tener
tipo promedio y tipo ajustado. Si tengo dos sellos, primario y secundario, y va a estar, tengo un tanque con gas o vapor, entonces voy a utilizar el tipo FIT promedio o el tipo TAI. Si tengo almacenado líquido y tengo sellos primarios y secundarios, entonces ya tengo otro tipo de promedio y el tipo ajustado. Entonces, como verán, aquí nos dicen que el sello es primario y solamente líquido. Y ajuste con sello promedio. Entonces, es líquido y solamente tengo sello primario y me dicen que el ajuste es promedio. Entonces voy a usar el sello tipo F. Entonces me voy aquí a mi nomograma. Este es el gráfico que se llama nomograma, que está basado en la API 2915. Y me voy a mi letra 15. Voy a subrayarlo aquí. La letra 15. Es que no me deja escribir sobre la imagen. Bueno, entonces la letra 15 lo voy a ampliar mucho más para que lo puedan ver. La letra F, profe. Está aquí, F, perdón, la letra F. Entonces, en el tipo de sello entro con la F y bajo y corto el diámetro del tanque. El diámetro del tanque era 200 pies. Entonces, entro, F, toco la curva de diámetro del tanque, 200, y me voy en forma horizontal hasta un eje de referencia. Este eje de referencia no tiene ningún valor, es un eje de referencia. Y desde allí voy a unir lo que sería este punto con la presión de vapor, que también es un dato. Y la presión de vapor que nos daban para este ejercicio era de 10 psi/A. Entonces, luego que estoy en mi eje de referencia, voy hacia la curva de presión de vapor, que es 10 psi/A, la corto aquí, y extrapolo esa línea hasta el otro eje. Este eje que está aquí es justamente las pérdidas de vapor en barriles por año. Entonces, para un almacenamiento de producto refinado por 0.4 para producto de crudo. Entonces, multiplicar por 1 si es para producto refinado y multiplicar por 0.4 si es para crudo, petróleo crudo. Entonces, aquí nos corta en aproximadamente 120. Lo que pasa es que aquí hay que tener la pupila bien afinada porque yo no veo 119. Pero en todo caso sería 120. ¿120 qué? Barriles por año. Entonces, si yo tengo una configuración de estas características, como ese tanque, voy a tener entonces al año una pérdida de 120 barriles anuales. Si lo que tengo es producto refinado. Si tengo petróleo almacenado allí, entonces voy a tener una pérdida equivalente a 120 por 0.4. ¿Cuánto da eso? ¿120 por 0.4? 480. ¿Qué? Da 48. 48. Entonces, si tengo producto refinado, voy a perder 120 barriles por año. Si tengo crudo, voy a perder 48. Entonces, vamos a hacerlo, este ejercicio, como ya yo hice para esta condición de sello primario, no, de cubierta soldada con un techo con autosoporte. Háganlo ustedes para los dos restantes, que es cubierta soldada con techo soportado, no con autosoporte, sino soportado, y cubierta atornillada con techo con autosoporte, ¿sí? Y ese es lo que me van a entregar.
Entonces, es los mismos gráficos, es el mismo sello, van a entrar con la letra F, cortan el diámetro del tanque y van a medir, van a ver la pérdida. Aquí, aquí no puse, o no está la condición, es la misma condición, multiplican por 1 para producto refinado y por 0.4 para crudo. Igual en esta última. Multiplican por 1 para producto refinado y 0.4 para crudo. Y el aporte de ustedes sería en cuál de los 3 tanques sería mejor y evitaríamos tener pérdidas. Si quieren hacerlo ahorita y me lo entregan de una vez o como quieran. Sí, profe. Entonces, ¿cuál de estos 3 tipos de tanque con techo autosoportado, soldado, con techo soldado, pero con columnas, y con techo atornillado, autosoportado, sería el que menor pérdida me genera? ¿No le envías al correo o en el aula? Está en el aula virtual, está aquí. En tipos de tanque, tipos de techo de tanque. Entonces voy a apagar micrófono y cámara pero voy a estar aquí. Si necesitan, Profe, dime, Andrés. ¿puedes escribir en el chat en cuáles hay que mirar? ¿En techos soportados y cuál es el otro? Profe, tú me habilitaste ahí para la exposición, pero lo mío es un link. Tenía tenía el micrófono apagado. María Camila, yo tengo aquí exposición María Camila para poner la nota. ¿Tú quieres subir tu No, profe, pues creí que era que presentación? tocaba subirla. Pero igual ahí Ajá. dejé el comentario del link, por si algo. Bueno. Y la actividad está aquí, en actividad de tanque. Sí, sí, señora.
Profe, Dime, Andrés. ¿todas tienen sello primario de líquido y ajuste con sello average? Sí. Vale. Profe, Sí. una pregunta ya cuando uno encuentra los valores en los valores de la pérdida de evaporación, De con- producto, ajá. por, ¿en qué caso se multiplica por uno y en qué caso por 0,4? O sea, ¿cómo Por se...? uno, por si es un producto refinado. Claro, aquí no nos especifican
si es producto refinado o es crudo, pero compara para todos los valores de producto refinado y compara para todos los valores si fuese crudo. Ah, ok, vale. Bueno, apenas terminen el ejercicio, me lo envían al aula virtual, me lo suben al aula virtual. Entonces, la semana que viene, exposición de Andrés y seguimos con el tema de diseño de tanque, ¿sí?
Si no hay más preguntas ni nada, Vale, entonces voy a terminar la sesión. Nos vemos la semana que viene. Profe, lo último, todos tienen el mismo TVP, ¿cierto? Sí, todas las mismas condiciones. Lo único que Vale. va a cambiar es el tipo de techo. Bueno, sí, señora. Bueno, entonces nos vemos la semana que viene. Chao, Dana. Chao, Camila. Chao, Andrés. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias.